¿quién entrará en el santuario para adorarte, Señor? ¿Quién entrará en el santuario para adorarte? Los de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Los de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en el santuario para adorarte, Señor. Yo quiero entrar en el santuario para adorarte. El de manos limpias y el corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Tu sangre me limpia y me da el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor, Señor. Ya puedo entrar en el santuario para adorarte, Señor. Ya puedo entrar en el santuario para adorarte. Ya tengo las manos limpias y el corazón puro. Ya no soy vanidoso y aprendi a amar. Já tenho las manos limpias
Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, porque la palabra tuya nos deja, Señor, ver el corazón de un hombre. El corazón de un hombre, Señor, llamado Daniel, un profeta tuyo del Antiguo Testamento. Y ese profeta, Señor, estaba muy entristecido por la condición, por la situación espiritual de sus coterráneos, de otros judíos que formaban la nación de Israel. Dios, en esta noche, enséñanos a nosotros como iglesia, como familia, como creyentes, a mostrar preocupación por la condición espiritual de nuestros amigos, familiares que viven aquí en Playa del Carmen. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. El verso 17, el profeta Daniel está con ese corazón doblegado ante Dios. Está haciendo una confesión, una oración. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, oye sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Este hombre que está haciendo esta oración tiene, hermanos, un corazón sincero. Tiene un corazón enorme. Daniel no vivía para sí mismo. Daniel era un hombre ferviente, amante de su país, amante de otros ciudadanos igual que él, de la nación que Dios había permitido que se formara. Su oración es un instructivo para nosotros. Su oración debe ser un ejemplo para nosotros, porque nos sugiere, nos deja entrever fervorosos esfuerzos de parte de Él, como también la iglesia. Cada familia cristiana debe hacer esfuerzos enormes para que el nombre de Dios en nuestros tiempos sea engrandecido, sea reconocido. ¿De qué estaba preocupado Daniel? Hermanos, Daniel estaba preocupado por el lugar santo. Daniel estaba preocupado por su santuario. Vea lo que dice el verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. El templo, el santuario, como le llama Daniel, era un tipo de la iglesia.
es una figura de la iglesia. El santuario, en el sentido espiritual, es la casa espiritual de Dios. Es la presencia de Dios en el pueblo. Del mismo modo, hoy nosotros tenemos muchos puntos dignos que notar de lo que a Daniel le preocupaba. Y unos cuantos puntos de eso nos bastarán para mirar por qué razón Daniel estaba preocupado por su santuario. En primer lugar, aquel santuario, aquel templo, era único. No había otro templo construido de la misma forma y de la misma magnitud como el templo de Jerusalén. Era único. Y del mismo modo que solo podía haber un templo para Jehová, así también hoy en día solamente puede haber una iglesia de Cristo para su universo. Hay muchas denominaciones, hay muchas expresiones, y cada día nacen muchas denominaciones, pero el cuerpo de Cristo solo es uno: la iglesia, ganada y comprada con la sangre de Cristo Jesús. No hay tantas iglesias. Repito, iglesias locales, denominaciones, hay muchas, pero solo un cuerpo verdadero que forma la iglesia santa y única de Dios. El santuario era el resultado del grande dispendio y de grande trabajo. Ese templo por el cual Daniel está preocupado había requerido mucho esfuerzo de muchos años de hombres y mujeres que se habían esforzado, que habían tenido que desprenderse de otras cosas para lograr construirlo. Así también, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia que es el cuerpo del Señor, está edificada y ha sido construida y fortalecida por el único Señor Jesucristo. Esa iglesia no la ha hecho nadie. Esa iglesia no ha contribuido nadie para que se haga. Todo el trabajo, todo el dispendio, el gran esfuerzo para que se haga la iglesia de Cristo fue a costa de un precio que solamente el Señor pudo haber pagado. Y esto lo hace diferente. Esto la hace única. Porque nadie intervino, ningún hombre intervino para hacer la iglesia de Cristo. El templo era el santuario único donde habitaba el Señor. La palabra hebrea Shekinah era la luz resplandeciente que veía el sacerdote, el sumo sacerdote, que bajaba del cielo y se posesionaba primero en el tabernáculo y después en ese templo único, especial, construido para que la presencia del Señor la llenara. Por eso Daniel dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca. La palabra resplandecer, que vuelva a iluminarse todo tu templo con tu presencia. Porque ¿qué había sucedido? La Shekinah de Dios, la presencia física de Dios con una bola de fuego o humo, ya no se presentaba más. Estaba ausente. Lo que Daniel estaba viendo
Era un templo donde la presencia de Dios no estaba. Qué triste es ver iglesias muertas, donde la vida del Señor no está presente. Qué triste es ver vidas de cristianos muertas, que no reflejan el resplandor del Señor con sus vidas, que no son la luz y la sal, como veíamos esta mañana en la escuela dominical. No dan sabor a este mundo, ni brillan en este mundo. Y eso es lo que veía Daniel, que la Shekinah de Dios, el resplandor de Dios, ya no estaba más. El templo era el lugar único de adoración. Dios les había instruido que no podían ir a adorar a otro lugar. No podían ir a adorar ante ninguna piedra, ante ningún árbol, ante ningún cerro. Dios les había dicho: en este lugar, desde aquí yo les hablaré, y de aquí yo me manifestaré, y aquí vendrán, pero no con las manos vacías. 3 veces al año tenían que ir los judíos a ese lugar, y no con las manos vacías. Iban con sus ofrendas y sus cosechas de todo un año. Iban en ocasiones con sus hijos en brazos para hacerlos hijos de la ley, y en ocasiones con sus ofrendas votivas. Se les llamaba ofrendas votivas aquellos votos que habían hecho con Dios los creyentes. Habían dicho: Señor, yo te prometo toda mi cosecha de este año si tú sanas a mi hijo, si tú haces esto, hermanos. Y cuando hacían un voto a Dios, tenían que cumplir el voto que hacían a Dios. A eso se llamaba ofrendas votivas. Y el único lugar donde podían ir para adorar, trayéndole ofrendas a Dios, trayendo sus sacrificios a Dios, era el templo. Dios castigó, mató a personas que fueron a adorar a los demonios, que fueron a adorar y ofrecer a sus hijos a los altares de piedras hechos por manos de hombres, y no fueron a adorar al templo único de Jehová, que estaba en un solo lugar, en el mismo lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, el monte Moría, el mismo lugar donde hoy se encuentra la mezquita de Omán, la cúpula de la roca. En ese lugar que hasta el momento hoy se encuentra erigido. El templo era el trono y el asentamiento del poder de Dios. Por eso dice Daniel: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca. ¿Sobre dónde? Sobre tu santuario, porque ahí estaba el trono del Señor en la tierra. El hombre se comunicaba con Dios ahí, y no podía entrar cualquier líder hasta el lugar santísimo. Una vez al año, el único que entraba era el sumo sacerdote, porque ahí estaba la presencia del Señor, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaban las varas de Aarón que reverdeció, ahí estaba el pan que recordaba cuando Dios proveyó en el desierto, ahí estaban las tablas de la ley, y ahí estaban 2 querubines mirando hacia el centro, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la ofrenda por el pecado de toda la nación por un año más. Hermano, ese era el lugar donde el trono de Dios estaba en la tierra con los hombres. Su palabra salía desde ahí, la voz de Dios salía desde ahí gobernaba a su pueblo, y desde ahí derrotaba a sus enemigos. Por eso Dios le había encargado a los levitas que cuidaran su santuario,
que tuvieran orden cuando se acercaran para oficiar, porque no cualquiera podía entrar al lugar santísimo ni al lugar santo. El pueblo entraba hasta el atrio, el amplio patio afuera del templo. Sacerdotes hasta el lugar santo, sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era un lugar tan santo para el pueblo hebreo, porque era el lugar único de Dios, el trabajo de toda una nación, el santuario de Dios desde donde su palabra salía, el lugar de adoración y el trono del poder de Dios. El lugar santo, el santuario de Dios, era la preocupación de Daniel. La segunda cosa que en el versículo dice Daniel es una oración bien ardiente, una oración como tal vez ninguno de nosotros nunca ha orado. Porque lo que caracteriza a los cristianos de hoy es hacer oraciones insípidas, oraciones simplonas, oraciones sin corazón, oraciones sin compasión y pura letanía, pura monotonía, que no reflejan los sentimientos ni la pasión interna de quien está orando. Daniel hace una ardiente oración. ¿Y qué dijo? Si me siguen, juntos el verso 17, dice así, juntos: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Qué quería Daniel? Haz que tu rostro brille sobre este lugar que está destruido. Este lugar está maltrecho, este lugar está abandonado. ¿Y qué quería Daniel? Que volviera a llenarse, que volviera a reconstruirse, que volviera todo a su lugar. Hermanos, la oración que Daniel está haciendo aquí se eleva sobre todo egoísmo. Está arriba de cualquier oración simplona o egoísta. Una oración egoísta: ay Señor, me duele mucho mi pie, quítame mi dolor. Ay Señor, no tengo trabajo, dame un buen trabajo, Señor. ¿Para qué? Para después no lo veamos acá por causa del trabajo. Esta oración no es egoísta, es una oración que está arriba de cualquier índice de egoísmo. Esta súplica es el centro de todas las oraciones, porque se está apoyando en Dios mismo. Oh Dios nuestro, era una confesión. Daniel está haciendo una confesión que no podía hacer nada por sí mismo. Daniel dice: Señor, yo no puedo cambiar esta situación, pero tú, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre este lugar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados porque la iglesia ha perdido su fuerza? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados porque la luz de Cristo no está brillando desde nuestros hogares? La luz de Cristo está apagada, la luz de Cristo está debajo de la cama, la luz de Cristo está escondida. Y en muchos no queda ni el pábilo. Candelabros viejos, candiles tiznados, lámparas oxidadas, focos fundidos, y no hay luz. Ninguno de nosotros se acostumbra a las tinieblas. Ninguno de nosotros
se acostumbra a la noche. Siempre buscamos un poquito de luz, un fósforo, una lámpara, un candil allá, una luz a la lejanía, pero siempre andamos buscando puntos de referencia de luz. Daniel está haciendo una oración ardiente porque la luz del Señor no estaba brillando en ese lugar. Hermano, ¿cuántos años lleva usted como cristiano? Y le pregunto, ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está su lámpara? ¿Se acuerda que hay una parábola de las 10 vírgenes? 5 vírgenes tenían las lámparas encendidas, llenas de aceite, listas para cuando viniera el esposo, para cuando viniera el Señor, y a medianoche se oyó que venía el Señor. Pero había otras 5 que, como mucho cristianismo de hoy, sus lámparas estaban apagadas. No lo estoy describiendo a usted, hermano, porque usted mismo sabe cómo está ante Dios. Usted mismo debe saber si es una lámpara apagada, vacía, sin aceite, y solamente es un Pablo que humea, o a lo mejor ya ni humo sale, totalmente apagado. Y a Daniel le preocupaba que el pueblo estuviera sometido, inmerso en tanto pecado en su vida. Había tanto pecado en la vida del pueblo de Israel que Daniel lo único que hace es confesar el pecado de su nación. Lamentablemente el día de hoy tuvimos que expulsar a varios miembros. ¿Sabe por qué? Porque no han querido reconocer que hay pecado en su vida que deben de abandonar. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Orar para que ese pecado que está en las vidas de esos creyentes y de otros que tienen lámparas escondidas y que el pecado ha manchado y apagado la poca vida, la poca esencia del Señor que hay en ellos, reconozcan que es un pecado que se tiene que confesar a Dios. Y eso es lo que le preocupaba a Daniel. A Daniel le preocupaba porque veía que se estaban perdiendo de un beneficio. ¿Cuál era el beneficio del que se estaban perdiendo? Él lo dice: haz resplandecer, ¿qué? Tu rostro. Haz resplandecer tu rostro sobre este santuario. Qué triste sería, hermano, si Dios de su casa y de su vida jamás dejara caer alguna bendición para usted, por causa de nuestro abandono, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra indiferencia y por causa de tantas cosas que le ponemos nombres bonitos, menos pecado, y que el Señor dijera: nunca más voy a resplandecer sobre tu vida. Perderse el beneficio de gozar el brillo del Señor sobre nosotros es una de las más grandes tragedias que puede haber. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes temores que los judíos tienen como individuos? Y en el Nuevo Testamento se repite vez tras vez. Uno de los temores a que le tienen los judíos es a las tinieblas. Y dice el Señor: serán arrojados a las tinieblas de afuera. Cuando en una casa judía había vida, había abundancia, ¿sabe cuál era la señal de abundancia y de vida en esa casa? Tener una lámpara prendida en medio de la casa. Señal de que había vida, que había abundancia. No tener una lámpara encendida en casa era señal de escasez, muerte, hambre y pérdida total.
Imagínense vivir sin que el Señor brille más en nuestras vidas, en todos nuestros caminos. Qué triste pérdida, qué grande beneficio nos estaríamos perdiendo. Esto significa muchas cosas para la iglesia, hermanos. Perderse los beneficios de Dios, que el rostro de Dios ya no brille sobre el santuario, para la iglesia puede significar muchas cosas. ¿Qué decía Daniel? Haz que brille tu rostro sobre este santuario. Ya no había ministros que predicaran en ese lugar. ¿Por qué no había ministros? No había santuario. ¿Se puede imaginar usted lo que significa no tener al pastor de nuestras almas cuidando por las noches de nosotros? No tener al médico de médicos curándonos nuestras heridas, nuestros dolores, cada vez que nos pase algo. Daniel veía ausencia de ministros en la predicación. Ya no había profetas en su lugar sirviendo. La verdad ya no estaba proclamándose desde ese lugar. Si el rostro del Señor ya no brillaba, la verdad que con claridad antes se predicaba, ya no se predicaba ahí. El rostro de Dios que brillaba antes, las notas musicales que en ese santuario hacían todos los levitas, los instrumentos que tocaban, las lecturas de la ley, ya no se oían. Yo no sé si usted alguna vez ha visitado alguna iglesia abandonada. Donde solamente vemos hurones, alacranes, nidos de pájaros en las esquinas, telarañas en todos los lugares, pasillos sucios. Y lo único que se oye son los pasos del único que va caminando por ahí. Paredes frías. Y lo que Daniel veía era un santuario desolado. Ya no había deleite en la comunión. Si el santuario estaba destruido, ya no había nada de qué gozarse, porque no se hacían oficios a Dios. Toda la comunión perdida. Y algo que había perdido el santuario destruido era el poder del testimonio de Dios. Dijimos que desde ahí salía ¿qué? La voz de Dios. Desde ahí se derrotaban a los enemigos. Desde ahí se gobernaba. Y al estar el santuario acabado, todo el poder de testimonio que le agrada a Dios, sin más pregón, sin más testimonio. A Daniel no le agradaba ver una iglesia muerta, una nación muerta, una luz extinguida. A Daniel no le agradaba ver un santuario sin poder. Creyente, ¿te agrada ver a tu iglesia sin poder? ¿Te agrada ver a la iglesia del Señor aquí en este lugar destruida? ¿Te agrada ver la iglesia abandonada, sin comunión, sin miembros, sin testimonio, sin pastores, sin líderes, sin verdad que predicar? ¿Te agrada eso? Sigue como vas. Sigue como vas. Y lo que tendrás es como Daniel, un santuario destruido, una iglesia apagada.
La tercera cosa con la cual quiero terminar era lo que Daniel estaba viendo en su pueblo. ¿Qué estaba viendo Daniel en su pueblo? Y eso se desprende de la oración que Daniel hace aquí. Dice el versículo: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro brille sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Hermanos, por amor al Señor, que debe ser la meta más grande del creyente, la visión más grande del creyente, el deseo más grande del creyente, por amor al Señor. Haga esa oración suya. Practique este tipo de oración por amor al Señor. Que su corazón sea también un corazón ardiente. No la vida tan fría, tan indiferente, tan apagada con la cual solemos vivir como cristianos. Corazón ardiente no significa que usted practique las cosas que las iglesias carismáticas y brincadoras de este día hacen. Porque esa es otra cosa. Eso no es la adoración que Dios pide aquí. Dios no pide cuerpos calientes, pide corazones ardientes. Y cuando Daniel nos muestra un corazón ardiente, está hablando de un corazón que por amor a Dios Daniel está orando para bien de su pueblo. Daniel no está orando para mal de su pueblo. Por amor a Dios dice: Señor, levanta tu santuario, levanta tu pueblo, levanta tu nación. Hermano, por amor a Dios, ore como nunca por su esposo incrédulo, por amor a Dios. Que esa vida destruida, que esa vida llena de pecado, que esa vida que no ve ahorita razón para acercarse a Dios, usted, por amor a Dios, haga esta oración ardiente. Señor, quebranta el corazón de mi esposo, quebranta el corazón de mi esposa, quebranta el corazón de mi hijo, quebranta el corazón de mi amigo, solamente por amor a Dios. Porque no creo que usted esté contento de saber que su esposo que duerme junto a usted va al infierno. No creo que usted esté contento de ver que sus abuelos, que ya están en unas cuantas horas de ir a la tumba, vayan al infierno. No creo que usted está contento por eso. Por amor a Dios, haga esta oración como nunca la ha hecho. Señor, que mi primo, que mi tío se dé cuenta que su vida está arruinada, se dé cuenta que su vida sin Dios no es nada, solamente por amor a Dios. Haga usted esa oración como nunca la ha hecho. ¿Y sabe qué hizo Daniel? No solamente oró, según el versículo 3, ¿qué hizo también? Juntos. Y volví mi rostro a Dios, juntos, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Tal vez nunca ha ayunado usted por nada, pero por amor a Dios, deje sus platillos favoritos una semana, deje sus taquitos mañaneros
Deje sus fajitas a media mañana. Deje sus galletitas, su platote de gelatinas o cereales, solamente por amor a Dios. Y su familia que está arruinada, y su esposo que está en pecado y que no ha vivido nada para Dios, solo por amor a Dios. Ore por él como nunca ha orado. Ayune por él como nunca lo ha hecho, para que el rostro de Dios brille en esa vida y usted pueda ver que Dios sea glorificado en esa vida. Hagamos todo lo que podamos por ese tipo de personas. Muestre oración seria. Muestre una oración comprometida, una oración ardiente al Señor. Porque muchas de nuestras oraciones son solamente una burla, ni son oraciones. Muchas de nuestras oraciones, tal vez, como dice Pedro, ni llegan ni cruzan el techo. ¿Sabe por qué? Porque son estorbadas. Primera de Pedro dice: maridos, honra a tu esposa, hónrala, no la maltrates, para que tus oraciones no tengan estorbo. Esas oraciones son una burla. Cuando hay esposos que quieren orar a Dios, cuando han humillado, avergonzado, ofendido o no han perdonado y están queriendo hablar con Dios como si Él fuera un tonto, como si Él no supiera que usted está humillando a su cónyuge, como si Dios no se diera cuenta de que usted no le habla al hermano de atrás o al hermano de enfrente o a la familia X, como si Dios fuera un ignorante. Pensamos orando a Dios como si todo estuviera bien. ¿Y qué dice Daniel? Mi pueblo ha pecado. Mi pueblo, mis sacerdotes, mis profetas, mis líderes han pecado. Todo Israel. ¿Y qué hace Daniel? Confiesa el pecado de su pueblo. Hermano, para que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que orar como nunca y dejar nuestros pecados que no hemos estado dispuestos a dejar como nunca. Para que Dios conteste la oración, tienes que desprenderte de lo que amas. Yo dije la comida, pero también hay que dejar el pecado. Si tú vas a intentar orar a Dios teniendo pecado en tu vida, no hay resultados. Versículo 11. Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. No hay privilegios, hermano, si no estamos dispuestos a pagar un precio. Para gozar privilegios hay que pagar un precio. Y el precio es dejar de hacer lo que nos gusta y comenzar a orar de una manera sin egoísmo, de una manera más seria, no oraciones simples. Y además, no hagamos nada que desagrade a Dios con nuestras vidas. ¿Qué dice Daniel? Todo Israel traspasó tu ley, apartándose de ella, no obedeciendo a tu voz. No hagamos cosas que pensamos que están bien cuando son desagradables a Dios. ¿Quieres que el rostro de Dios resplandezca en tu vida? ¿Quieres que el rostro de Dios brille en tu hogar y en tu templo? No hagas cosas que desagraden a Dios. Está dispuesto a dejar todo aquello que va contra el Señor y comienza a orar como nunca antes habías orado.
Que cada uno de nosotros, hermanos, sea como un Daniel comprometido, un Daniel como muy pocos hoy en día existen. Quiero terminar con dos ilustraciones de esta enseñanza. Se cuenta que durante los turbulentos tiempos de Escocia, cuando la corte papista y la aristocracia se armaban para suprimir la reforma en ese país, cuando la causa del cristianismo evangélico estaba en inminente peligro, cierta noche Juan Knox fue visto que dejaba su oficina y se encerraba en un solitario aposento trasero. Fue seguido por un amigo, quien después de unos momentos de silencio oyó su voz en oración. Y poco después su acento se hacía más y más y más fuerte e inteligible. Y salió una ardiente petición de su alma en lucha con el cielo. Y la oración que escuchó este amigo fue la siguiente: oh Señor, dame Escocia o me muero. El cronista dice que hubo una pausa silenciosa. Y otra vez sonó esa ardiente petición: oh Señor, dame Escocia o me muero. Una vez más se hizo silencio y volvió a resonar la ardiente exclamación por tercera vez: oh Señor, dame Escocia o me muero. Y a pesar de Martha Estuardo y de los cardenales católicos que se oponían, Dios respondió a la oración de Juan Knox, dando a Escocia, haciendo de Escocia un país y una iglesia que fue notable y leal a Cristo y a su evangelio. ¿Alguna vez has dicho tú: Señor, si tú no conviertes a mi esposo, yo me muero? Si tú no conviertes a mi hijo, yo me muero. Señor, dámelo para ti, o si no, mátame. ¿Alguna vez ha orado usted así por algún amigo? Con una oración ardiente. Hermanos, Pablo tenía un corazón ardiente por su propio país. Pablo, al igual que Juan Knox, al igual que Daniel, él nos deja ver en su palabra en Romanos que él tenía un fuerte anhelo en su corazón, un fuerte anhelo en su corazón. Capítulo 10 de Romanos, verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. Romanos 10:1. ¿Ya lo tienen? Leámoslo juntos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuáles son sus anhelos fervientes? Por tu papi, por tu mami, por tus abuelitos, por tus tíos, por tus primos, por tus hijos, por tu esposo o esposa que no son cristianos. ¿Hay un anhelo ferviente en tu corazón? ¿Estás preocupado por ellos? A partir de mañana oraremos y ayunamos por cada uno de estos nombres que tenemos en estas tarjetas. A partir de mañana, los que hemos firmado la tarjeta de compromiso, estaremos doblegando nuestras rodillas desde que amanece hasta las 12 del día para orar con un corazón ardiente.
para que en los próximos 107 días, a partir del domingo próximo, el rostro del Señor resplandezca en alguno de los varones, resplandezca en alguna de las hermanas que van a ir a tu casa, que van a ir a tu domicilio y van a tratar de abrirle la palabra para que la luz del Señor resplandezca en ese corazón. Pero ¿sabes quién habrá conquistado ya? ¿Sabes quién habrá preparado el camino? Tú y tú, de rodillas, orando al Señor y ayunando toda esta semana. ¿Has orado así antes por tus familiares? Maestro, ¿has orado así por tus alumnos antes? ¿O te has acostumbrado a tu clasecita, a leerles ahí el pedacito de lección, a entretenerlos jugando? Y ahora se trata de orar y ayunar por tus alumnos, para que el Señor los quebrante. Esposo, ya es tiempo de que dejes de jugar al cristiano y ores por tu esposa, de la que te has estado quejando toda una vida de matrimonio, y es porque ella no conoce al Señor. Por tu esposo, que te has estado quejando toda una vida, es porque él no conoce al Señor, pero tú no te has comprometido ante Dios por él. Hazlo como nunca, para que el rostro del Señor resplandezca en tu hogar, que está destruido, en tu casa, que está la luz apagada, y tú como cristiano has apagado tu luz. Pero ya es tiempo de que dejes de jugar al cristiano y firmes tu compromiso, nos des el nombre de Él y te lleves la tarjeta para que lo tengas todos estos días, orando y ayunando por cada uno de ellos. Padre, te damos muchas gracias, porque Daniel nos ha dado un ejemplo de cómo es que tenemos que orar por la gente que amamos. Juan Knox nos ha dado un ejemplo cómo debemos orar por la gente que vive en nuestro país o en nuestra localidad. Pablo en Romanos nos deja ver dónde deben estar nuestros mejores y más grandes anhelos. Ver a los que están sin Cristo, buscando salvación, buscando el perdón de Dios, reconciliándose con Dios, confesando sus pecados, apartándose de la vida pecaminosa y abrazando a Cristo como su Señor, arrodillándose ante Cristo como su Salvador. Todo por gente que ama y ora ardientemente como Daniel por el pecado de los hombres. Hermano, ¿qué vas a hacer tú esta semana? ¿Vas a seguir en tus taquitos, en tus fritangas? ¿O te vas a unir al pueblo que seriamente quiere orar a Dios? Comprometido, orando por un amigo, por un familiar, por un alumno, por una visita que aún todavía no tiene a Cristo. De tu decisión dependerá la eternidad de esas personas. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite
Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús.